buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Carrasco. Soy la secretaria de la Escuela de Neurociencias del doctor Gabriel Floresiani. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar participando. Perdón las demoras. Radakov, muy bienvenido. Les comento que este Zoom es auspiciado por PACA, que es la Asociación de Capellanes. Lo invito al doctor Raúl Radakov a que se sume, a que nos cuente un poco acerca de todo su trabajo. A ver, acá les voy a mostrar. Es el Privisterio Asociación de Capellanes Argentinos. Ahí tienen toda la información necesaria, todos los que quieran recibir información. Tienen el mail, tienen el número de WhatsApp. Y bueno, vamos a arrancar. Les voy a dar la palabra a Raúl Radakov. Bienvenidos a todos. Es una alegría tenerlos aquí presentes, poder compartir con ustedes. El teléfono mío estuvo saltando recién porque, bueno, hay inconvenientes técnicos, hay gente que nos quiere silenciar. Bueno, es las maniobras que uno siempre tiene que llevar por delante cuando está haciendo la obra de Dios, ¿no es cierto? Esto pasa siempre, estamos acostumbrados, tenemos que ser fuertes y seguir adelante. Bueno, saludo a todos en general, a nuestros hermanos capellanes en particular, todos miembros de nuestra organización. Daniela, bueno, hizo una breve presentación, muchos nos conocen, saben a qué nos dedicamos al servicio social, a la ayuda a las personas en situación de crisis, y a hacerlo bajo una perspectiva cristiana, porque los capellanes son todos ministros cristianos ordenados, que a su vez están capacitados para la atención social. Somos una organización paraeclesiástica, esto quiere decir que no somos una congregación, no somos una iglesia, somos un ente interdenominacional donde cualquier cristiano que sea obrero, que esté dispuesto a trabajar, que esté dispuesto a servir, va a ser bien recibido, a condición de poder afirmar un buen testimonio y estar dispuesto a trabajar con nosotros. El tema que nos compete hoy está relacionado con esta situación de pandemia mundial, precisamente por eso es pandemia, ¿no es cierto? Una enfermedad que ha estallado en el mundo entero con consecuencias en todos los aspectos de la vida. Ha traído consecuencias en nuestra vida social. Ha puesto en duda nuestros métodos, nuestro sistema de contacto, de trabajo. Ha alterado la vida del culto religioso de todas las denominaciones, no solamente de los cristianos. Todos han sido afectados por esto. Ha hecho, digamos, una crisis, se llama crisis disruptiva, porque rompe todas las redes establecidas en el mundo entero. Esto, les voy a decir una cosa. El otro día estaba leyendo a un especialista que decía que cada época, dijo algo bastante interesante, dijo, cada época tiene la pandemia que se merece, pero no desde el punto de vista moral, no estamos hablando acá de una cuestión moral, estamos hablando de una cuestión de carácter biológico y estructural, de acuerdo a la sociedad. Ha habido muchas pandemias en la historia de la humanidad, muchas, y todas tienen que ver justamente con nuestra actividad. Las enfermedades, los microorganismos, son como una especie de horda de enemigos que rodean las murallas de un castillo. ¿Sí? El castillo son nuestras defensas individuales y nuestras defensas como sociedad. Están todo alrededor empujando permanentemente esas puertas. Donde ven una grieta, ahí van para adentro, porque es parte de su supervivencia. Estos microorganismos todo el tiempo están buscando la forma de reproducirse y seguir viviendo aún a costa de la salud y la vida de nosotros. Obviamente trae como consecuencia todo un desastre para nuestra vida. Una de las primeras pandemias registradas así claramente por los historiadores fue en el siglo II de nuestra era, 200 años después del nacimiento de nuestro Señor. Se lo llamó como la plaga antonina. Entró en el Imperio Romano, posiblemente haya sido una variedad de viruela, pero se calcula que mató entre 7 y 8 millones de personas, en un tiempo que la población mundial era, por supuesto, muchísimo menor que la que tenemos ahora.
¿Pero por qué pudo hacer eso? Bueno, porque justamente el Imperio Romano estaba en su apogeo, estaba en su mejor momento, las comunicaciones eran bastante fluidas, la gente vivía aglomerada en ciudades, estaba compartiendo, y obviamente esto es un caldo de cultivo para que el virus empezara a caminar de uno al otro y generara esto. Pasaron años, vino la famosa peste negra, y después, hace apenas 100 años, tuvimos la famosa gripe de 1918, que es la que se conoció también como gripe española. Pobres los españoles, no tenían nada que ver, pero bueno, de alguna manera se les endilgó ese nombre. Esa gripe se calcula que mató hasta 50 millones de personas en un plazo de 2 años. Fue tremenda. Posiblemente esa gripe no fue peor que este virus que tenemos hoy. Lo que cambió mucho son las capacidades de la sociedad para defenderse. Esto, por un lado, si la ciencia en 100 años avanzó un montón, se conoce mucho más rápidamente el origen de los problemas y obviamente las reacciones son más adecuadas y más precisas, aunque cada desafío es un nuevo desafío, así que nunca sabemos exactamente cómo reaccionar. Por eso la ciencia va acomodándose y ha habido tanta información contradictoria, sobre todo en los primeros meses, porque, bueno, teníamos un fenómeno nuevo, había que aprender a manejarlo. Ahora, lo que por un lado, el avance de la ciencia, que por un lado es una gran ventaja para frenarla, pero también nuestra sociedad se ha hecho construida sobre un principio de que somos capaces de controlar estas enfermedades y no están así. Pasan estas situaciones. ¿Y qué sucede? La globalización, los transportes de gran velocidad, los aviones que en cuestión de horas logran lo que antes se necesitaban meses, indudablemente hicieron que esto estallara a una velocidad mucho mayor que cualquier medida de cuidado que se pueda tomar. Pero lo que tenemos que entender es que esto no es nuevo. Y les digo más, en los últimos 30 años se han detectado más enfermedades infecciosas nuevas que en ningún otro periodo anterior de la historia. Esta enfermedad, el SARS-CoV-2, como es el nombre preciso de este virus, es un enorme fenómeno que ha afectado profundamente estructuras como el negocio de los deportes, el negocio del turismo. Son fuentes de trabajo para miles y miles de personas, millones de personas alrededor del mundo, e indudablemente vamos a tener consecuencias que van mucho más allá de la mera enfermedad. Posiblemente en un plazo mediano se pueda evitar la mortalidad de esta enfermedad. Pero que dentro de otras enfermedades infecciosas les diré que más allá de las víctimas que tenemos que lamentar, y especialmente dentro del equipo de capellanes hemos tenido que lamentar la partida de hermanos y hermanas a los que amábamos profundamente y que cayeron precisamente por estar sirviendo al prójimo en la primera línea, a pesar de esa, es una enfermedad de una baja letalidad. No les digo si esto hubiera sido algo parecido al ébola o al primer SARS, que sí eran mucho más agresivos, hubiera sido muy, muy duro. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, y con esto voy a ir a una segunda parte de esta pequeña introducción que voy a hacer antes de darle el lugar al doctor Gabriel. Nosotros tenemos que saber que esto es una crisis, pero tenemos que saber capitalizarla para pararnos mejor hacia el futuro. La experiencia que se gane en controlar esto va a permitir controlar mejor próximas pandemias, que las va a haber. ¿Por qué las va a haber? Precisamente por esta gran globalización, por este mundo que se ha reducido, porque la urbanización de la población se ha hecho mucho, mucho mayor que lo que era antes. Entonces, estos son dos elementos que van a jugarnos siempre muy en contra. Pero bueno, tendremos que mejorar en este sentido. Tenemos que mejorar. Y tenemos que entender que quizás Dios permite esto para darnos las herramientas para ser capaces
de enfrentarnos a desafíos aún mayores. Lo que no podemos hacer es enterrar la cabeza como el avestruz. Ahí encontramos un tema que es el negacionismo. Esto no es un problema, alguno que salió diciendo que era la gripeciña y ese tipo de tontería, o soluciones mágicas del medicamento mágico, eso no existe. No existe para ninguna enfermedad. Hacer esa actitud es equivocada. Nuestro trabajo es entender y cuidarnos, y cuidar al prójimo. El uso del barbijo es un acto de responsabilidad social. El barbijo no es tanto para cuidarlo a usted de lo que está a su alrededor, sino para cuidar a su alrededor de lo que usted hace. ¿Entiende? Porque eso frena la emisión de sus partículas que se llaman microgotas de flujo. No me quiero meter mucho en ese tema porque eso lo va a desarrollar mucho más en profundidad el doctor, que para eso es especialista. Pero entonces tenemos que ser conscientes y cuidadosos. Y si saben una cosa, mucha gente tiene una actitud negacionista simplemente porque está sumida en el terror. Lo que le tenemos tanto miedo, hay un mecanismo psicológico que dice, no, eso no existe, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que pasa. Es no querer ver la realidad, es fugarse de la realidad. Tenemos que asumir la realidad. La palabra de Dios es muy clara, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y en el libro de Job dice, eso que temía, eso me vino. El temor es un terrible enemigo, al cual tenemos que cuidar. El temor es perder la racionalidad en el cuidado. El temor es algo que nos sobrepasa y nos hace cometer errores. ¿Hay que ser cuidadoso? Por supuesto que hay que serlo. Hay un grado de temor que es como una alarma que nos indica qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Pero nosotros no podemos treparnos a la cúspide del templo allá en Jerusalén y lanzarnos. Jesús no lo hizo. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No vamos a tentar a Dios. Tenemos que ser cuidadosos, cuidar nuestro cuerpo y cuidar a nuestro entorno. Pero ser cuidadoso no significa vivir aterrorizados, sino movernos con mucho cuidado. Hace unos días, para los hermanos que me siguen en el Facebook, yo publiqué algunas cosas. Porque hay algunos cristianos que creen que buscar atención médica es demostrar falta de fe en Dios. Y esa es una lógica que hace agua por todos los rincones. Porque si a usted se le rompe el auto, ¿qué hace? ¿Lo lleva un mecánico o se sienta en su casa a esperar un milagro de sanidad para el auto? Si se le pincha un caño de gas en su casa, ¿qué hace? ¿Se sienta a esperar que se le llene la casa de gas o llama a un gasista matriculado para que lo arregle? O sea, el hecho de que Dios pueda y que realiza milagros de sanidad no significa que siempre debamos esperar un milagro en lugar de ir a buscar la ayuda de personas que están capacitadas para esto. Y ¿saben una cosa? La Biblia hay que leerla. La Biblia aplica muchas veces, hay más de una docena de veces que habla de los médicos. Y inclusive recomienda tratamientos. Hay un momento, por ejemplo, en Isaías 1:6 habla de la aplicación de vendajes. En Santiago 5:14 habla de la colocación del aceite. En Lucas 10:30 habla del aceite y del vino. En Ezequiel 47:12 habla de las hojas. Inclusive en Jeremías 8:22 se nos habla del bálsamo de Galaad. A Lucas, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, se lo llama el médico amado. Y Marcos relata la historia de una mujer que tenía un sangrado. Y Jesús ahí menciona justamente que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Quiere decir, de esto tenemos que deducir algunos principios. Que buscar y consultar médicos y utilizar medicamentos no solamente no es condenado por la Escritura. De hecho, los tratamientos médicos tienen una visión favorable. Que debe buscarse la intervención de Dios en cualquier dificultad física. Esto lo dice Santiago 4:2 y 5:13. Ahora, Dios no promete que responderá siempre de la manera que nosotros esperamos y deseamos. Vemos ahí en Isaías 55, 8 y 9, dice claramente eso. Pero tenemos la seguridad de que todo lo que Dios haga será hecho en amor y por lo tanto ese es nuestro mayor beneficio. Dios nos creó como seres inteligentes
y nos dio la habilidad para crear medicamentos y aprender cómo reparar nuestros cuerpos. No hay nada de malo en aplicar este conocimiento y habilidad en pro de la salud física. Los médicos pueden ser vistos como un regalo de Dios para nosotros, un medio a través del cual Dios brinda sanidad y recuperación. Al mismo tiempo, nuestra mayor confianza y fe tienen que estar depositadas siempre en Dios, ni en los médicos ni en la medicina. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Al igual que en todas las decisiones difíciles que enfrentamos en la vida, Dios promete darnos sabiduría cuando se la pidamos, como nos cuenta Santiago capítulo 1, versículo 5. Pedir sabiduría a Dios para que nos dé. Pero Él provee los mecanismos, Él siempre provee los mecanismos. Cuando el pueblo de Israel tenía hambre en el desierto, Dios perfectamente podría haber hecho un milagro de saciedad y que ninguno sienta hambre y se sientan todos bien. Sin embargo, les lanzó el maná para que comieran el maná, con todo un trabajo que tenían que hacer, porque este es el plan de Dios. Y en el plan de Dios están los médicos y la medicina. Creer en los médicos y en la medicina no está mal. Ahora, poner la fe de su salvación en los médicos y la medicina, eso está equivocado, porque la fe y la salvación viene solamente de Dios. Los capellanes estamos trabajando en toda la Argentina, gracias a Dios, para cuidar de aquellas personas que están en crisis y en necesidad, aquellos que están sufriendo. Por eso saludo a todos ellos que en este momento están participando, porque, bueno, hoy con las palabras de nuestro hermano, compañero de milicia, el doctor Gabriel Floresiani, vamos a aprender un poco más de la parte de la ciencia, de cómo funciona este tema de la enfermedad, porque esto nos va a saber parar ante el desafío que implica esta tremenda enfermedad que nos está asolando a todos. Bueno, hermanos queridos, amigos queridos, visitantes, gracias, que Dios les bendiga. Yo quedo acá disfrutando con ustedes y bueno, y al final, cuando venga el periodo de preguntas, si hay alguna para mí, con mucho gusto la voy a responder, y si no, también va a estar el doctor. Gracias, Daniela, te dejo la posta. Muchas gracias, Raúl. Qué lindo lo compartido, qué lindo y qué interesante escucharte siempre, todo lo que tenés para compartir con nosotros. Podríamos pasarnos todo el Zoom escuchándote, Raúl. Así que te agradecemos un montón por participar y también felicitarte a vos y a todos los capellanes por todo el trabajo que están haciendo hoy en día y siempre. La verdad que es un testimonio hermoso, es hermoso el trabajo que hacen, así que felicitaciones. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Hacemos la tarea, la tarea que nos encargó el Señor, todos. Así que somos obreros inútiles, eso es lo que somos. Pero con la gracia de Dios hacemos o tratamos de hacer una diferencia. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias. Así que bueno, nosotros antes de darle la palabra al doctor Gabriel Floresiani, les quiero mostrar que tenemos la Escuela de Neurociencias en donde pueden inscribirse o averiguar para participar de los cursos y de los seminarios que tenemos. Todos los cursos a través de neurociencias, neuroliderazgo, operador socioterapéutico en adicciones, operador en salud mental, como les dije, neuroliderazgo, todos desde las neurociencias, todos dictados por el doctor Gabriel Floresiani y la doctora Cecilia Otero. La verdad que no solamente en el área laboral, sino que en el área personal les sirve para aprender, para capacitarse, para aprovechar estos momentos de pandemia en los que uno suele estar más en su casa, para poder estudiar, para poder pasarla bien. Acá les paso, Escuela de Neurociencias Virtual, tienen el número de teléfono de WhatsApp, nos pueden seguir en Facebook como la Escuela de Neurociencias Virtual, y también nos encuentran en Instagram, Escuela de Neurociencias Virtual. Los esperamos a todos, cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribirnos. Así que bueno, les doy la bienvenida y lo invito al doctor Gabriel Floresiani a que esté acá con nosotros. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniela? Bueno, un gusto estar todos juntos hoy en un día muy especial. Vamos a hablar de un tema muy importante. Daniela, vamos al PowerPoint, vamos a ir a la presentación.
un tema totalmente de actualidad, de mucha polémica, donde se está trabajando muchísimo en lo que respecta a esta cuestión del coronavirus. Vamos a ver el PowerPoint. Verdades y mentiras de la vacuna COVID-19. Hay muchísimas cuestiones que están en la vista, a la vista y en el estudio. Lo que deseo aclarar es que vamos a verlo desde el punto de vista científico. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista médico. Esto significa que vamos a ver la parte teórica. Yo les quiero pasar la información y después ustedes van pensando, van analizando las distintas alternativas con respecto a la vacuna. Otra cuestión que deseo aclarar es que no soy antivacuna. Creo firmemente en las vacunas que están oficializadas en el calendario vacunatorio nacional. Así que eso lo deseaba aclarar porque hay mucha controversia con esto. Bueno, vamos a la siguiente imagen, Daniela, por favor. Temario. ¿Qué es un virus? ¿Cómo funciona el sistema inmunológico del ser humano? 3. Características del nuevo coronavirus. 4. ¿Cómo funcionan las vacunas en general? 5. Análisis sobre las distintas vacunas del SARS-CoV-2. ¿La vacuna para el SARS-CoV-2 es la solución para la pandemia? Y al final, la conclusión. Vamos a la siguiente imagen. Muy bien, ¿qué es un virus? Algunos dicen que es un ser vivo, otros dicen que no es un ser vivo. Porque el virus necesita de otro organismo, otra célula para reproducirse. El virus no tiene capacidad para reproducirse, replicarse a sí mismo, entonces necesita la célula de un organismo vivo. Otros dicen, por lo contrario, que sí es un organismo vivo con determinadas particularidades. Lo que ustedes están viendo entonces es un virus. En el medio de la imagen es el ARN, recuerden esto, porque es muy importante. Ahí está la codificación genética del virus. Allí donde dice envoltura de proteínas, y luego donde dice proteína S, es la proteína que usa el virus para entrar en la célula humana. Entonces, dos cuestiones que me interesaría que vayan grabando. Primero, el ARN, que tiene la capacidad de llevar adelante la información genética del virus, y la proteína S, que se une a la célula humana, en este caso, y va a producir que el virus penetre en la célula del ser humano. Siguiente imagen. Muy bien. Acá, los que se acuerden del colegio, si no, no se asusten, no es tan complicado, lo vamos a leer. Primero, ¿cómo se replica un virus? ¿Cómo se multiplica un virus? Primero, ahí ustedes pueden ver al centro de vuestra imagen, primero, unión, absorción. El virón se une a una célula hospedadora. Entonces, primer punto, ahí ustedes pueden ver, el virus se une a una célula. Punto 2, a la mano derecha, penetración, entrada o inyección. El material genético del virus se introduce en la célula. Miren qué linda imagen. El virus está penetrando en la célula del ser humano y está trasladando su información genética. Punto 3, síntesis. El ácido nucleico viral se replica a costa del metabolismo de la célula. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba. El virus utiliza la célula viva, en el caso de los humanos, la célula de los humanos, y va a aprovechar el ácido nucleico, los distintos puntos de la genética humana, para replicarse. Una vez que se replicó, miren la fase cuarta, ensamblaje. El ácido nucleico viral se agrupa en nuevas partículas virales, es decir, dentro de la célula humana
se han replicado nuevos virus. Punto 5, liberación. Los nuevos virus abandonan la célula, la cual puede destruirse. ¿Sí? Esto es lo que hace un virus. La verdad que es fascinante. Los médicos trabajamos sobre esto. Cuando yo les digo fascinante, porque nuestra profesión y nosotros en la facultad llevamos la materia microbiología y dentro de ella virología, y les puedo asegurar que es una materia filtro en la UBA. Muy difícil, pero muy interesante. Vamos a la siguiente. ¿Cómo funciona el sistema inmunológico del ser humano? Es lo que hablaba Raúl recién. Tenemos un sistema de defensa, un ejército que nos protege de las enfermedades. Las células del sistema inmune, ahí ustedes pueden ver, macrófagos, microglia, natural killer o asesinas, células T y células B. Les explico esto para que ustedes vayan viendo, luego vayamos viendo juntos cómo actúa el coronavirus y cómo actúa nuestro sistema de defensa. Aquí también va a explicar entonces después luego cómo funciona la vacuna. Vamos a la siguiente. Cuando el cuerpo humano es atacado por un virus, el sistema inmunitario produce células T para combatirlo. Miren qué lindo, ahí en el medio de la imagen, en violeta, ese es el virus del coronavirus. Ustedes pueden ver como globitos ahí. Esos globitos son las proteínas S que van a unirse a las células humanas. Pero allí, también en forma circular, redondo, pueden ver en blanco, eso son nuestras células T, nuestro sistema inmunológico. Cuando un virus o cualquier otro microorganismo, microbio, ingresa a nuestro cuerpo, inmediatamente entonces nuestro sistema de defensa lo ataca. Vamos a la siguiente. El sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos y órganos. Juntos ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Cuando los virus invaden el cuerpo, atacan y se multiplican. Esto se conoce como infección. La infección causa la enfermedad que lo afecta. Su sistema inmunitario lo protege de la enfermedad combatiendo los gérmenes. ¿Sí? Somos una máquina perfecta, amigos. Es increíble el cuerpo humano, el sistema humano es increíble. Esto es fascinante, tener un sistema de defensa inmunitario del nivel que tenemos. Esto nos ha permitido y nos permite sobrevivir a través de los tiempos en medio de esta tierra. Estamos rodeados de cantidad de microbios, pero gracias a Dios tenemos un sistema inmunitario que nos protege. Vamos a la siguiente. Ahora sí, nos vamos a ir metiendo al tema. Características del SARS-CoV-2. Interesante, SARS-CoV-2. Este es el nombre científico del coronavirus, del nuevo coronavirus, CoV-2. ¿Por qué se dice nuevo coronavirus? Porque hay infinidad de especies de coronavirus. Por ejemplo, nuestros gatos, nuestros perros, los chimpancés, nosotros mismos tenemos coronavirus. El pastor Raúl Radakov hablaba de la fiebre española de 1918 a 1923, que fue una gran pandemia en el mundo, que también fue provocada por un coronavirus. Entonces, esto es un nuevo coronavirus, pero ellos están en medio nuestro desde siempre. Qué interesante esta imagen también. Miren ahí, ese es el virus. Tiene una corona, por eso se le llama coronavirus. Miren ustedes esos botones que emergen de del virus, ¿no? Ese elemento redondo que vemos en naranja. Y vemos ahí, en la parte inferior, como unas antenitas. Esas antenitas son los receptores celulares. Todas nuestras células tienen receptores que van a recibir la información
que se tiene que distribuir a todas nuestras células. Así que ahí está. Ese es el virus SARS-CoV-2 uniéndose a la célula. Ustedes pueden ver en colorado, ahí lo que se une es el spike o proteína S que hablábamos, y se está uniendo a un receptor celular humano transmitiéndole la información del virus. Vamos a la siguiente. El síndrome respiratorio agudo severo, SARS, causado por el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, la enfermedad que produce el coronavirus SARS-CoV-2 se denomina síndrome respiratorio agudo severo, porque básicamente ingresa al cuerpo y son las vías respiratorias, el canal por el cual se absorben, o mejor dicho, penetran en nuestro cuerpo y van a tener un impacto en nuestro pulmón. Fue notificado por primera vez en Wuhan, China, tiene un genoma de ARN, ácido ribonucleico, lo que les brinda características particulares durante el proceso de replicación. Entonces, ustedes saben, en diciembre, noviembre del año pasado, apareció en Wuhan, China, algunos dicen en un mercado donde se vendían animales vivos, algunos dicen que es un virus, coronavirus que mutó del murciélago o del pandolín y se trasladó al ser humano y mutó, y eso generó el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Esto es interesante porque decíamos que siempre existieron coronavirus, pero este coronavirus tiene en especial que mutó, cambió genéticamente. Entonces, para nuestro sistema inmune es un virus desconocido. Por ejemplo, si tuve gripe, ¿no? La gripe influenza común. Recibo el virus de la fiebre de influenza y luego que se me va la gripe, mi sistema inmunológico habrá preparado anticuerpos para la influenza. En este caso, como es un nuevo coronavirus, mi sistema inmunológico no tiene información de tal manera que no tengo anticuerpos preparados para combatirlos. Aquí radica el problema. Nosotros tenemos anticuerpos para cantidad de enfermedades porque ya las hemos reconocido, ya nuestro sistema las tiene reconocidas. El tema con el SARS-CoV-2 es que nuestro sistema inmunológico no tiene la información para combatir frente a él o a ella. Vamos a la siguiente. Bueno, otra vez más, este es el virus, es un diagrama, genoma ARN, ahí está la información genética del virus. Ahí donde dice Spike es justamente la proteína que va a unirse a las células humanas. Vamos a la siguiente. Vamos metiéndonos, introduciéndonos al tema de las vacunas. Las vacunas son aquellas preparaciones que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas. Por ejemplo, recibimos la vacuna del sarampión, entonces en este caso, la vacuna del sarampión va a tener distintos elementos del virus del sarampión, se me va a colocar mediante la inyección para que mis células tengan con una menor proporción de virus del sarampión, para que mis células generen anticuerpos sobre el sarampión. Así que cuando ingresa el virus del sarampión, ya mi sistema inmune tiene anticuerpos para él, de tal manera que no me voy a enfermar. Vamos a la siguiente. El desarrollo de una vacuna es un proceso largo y complejo que a menudo tarda de 10 a 15 años. Esto es farmacología. Lo que vamos a charlar ahora es farmacología. Hay 4 fases de desarrollo de vacuna. En el caso de los medicamentos, cualquier medicamento que nosotros tomamos
tiene por lo menos 20 años de desarrollo clínico farmacológico. Es un proceso largo. Vamos a la siguiente. Bueno, esto que no vamos a leerlo parte por parte, pero básicamente, descripción general del proceso para generar un medicamento o vacuna. Miren ustedes qué interesante. Bueno, yo les digo interesante porque nos encanta esto a los médicos, ¿eh? Nos encanta todas estas cosas de la clínica y demás. Pero bueno, tiene una fase 1, estudios de la vacuna, se prueban entre 20 a 80 personas, fase 2, ensayos clínicos de la vacuna, ¿sí? Ahí se coloca a mayor cantidad de gente, se mide el riesgo, fase 3, ensayos clínicos, involucra entre 3.000 y decenas de miles de participantes, se coloca la vacuna a muchísima gente para saber qué es lo que pasa, qué reacciones adversas tiene, y se contrasta frente a placebo, es decir, se compara a la gente que se le pone la vacuna con el SARS con personas que reciben un placebo, es decir, algo que no es ningún medicamento. Si la fase 3 es exitosa, los investigadores presentan un dossier ante la autoridad para su revisión y aprobación. Después de su aprobación, el monitoreo no cesa. Fase 4, farmacovigilancia. Es decir, cuando el fármaco ya se encuentra en el mercado, se sigue monitoreando la evolución de las drogas. Ustedes miren qué complejo es esto, qué cuidado hay que tener con los medicamentos y las vacunas. Por eso, de paso también les digo, no se automediquen, ¿sí? Muchas veces pasa, no, tomate tal medicamento, tomate un clonazepam, tomate un antibiótico, la abuelita te toma esto, no se automediquen porque es muy complejo el tema de la medicación. Vamos a la siguiente. Bueno, acá voy a apelar a vuestra concentración, máxima concentración. Entendiendo este gráfico, van a entender todo el tema de la vacuna. Bueno, allá a vuestra mano izquierda, en la parte superior izquierda de vuestra pantalla, dice Vector Binds to Cell Membrane. Es decir, allí ustedes pueden ver el virus que está modificado por un ADN nuevo. Si ustedes ven en la parte al lado, en la parte de la virus, donde dice Modified DNA Inject into Vector, ahí dice Vital ADN, New Gen Vital ADN. Ven ahí arriba, hay dos cadenitas en violeta y en el medio hay una cadena rosada. Esto significa que por ingeniería genética se le coloca al virus del adenovirus, se llama adenovirus del chimpancé, se le coloca un ADN que no sabemos de dónde viene, que los laboratorios no quieren decir de dónde proviene este ADN, y este ADN desconocido, NN, es insertado por ingeniería genética al resto de la cadena del ADN viral, produciendo un virus recombinado o un virus, recombinado con ingeniería genética. Es un nuevo virus, ya no es el virus nuevo del adenovirus del chimpancé, ahora es un virus que tiene un elemento genético que no sabemos qué es, o mejor dicho, no sabemos de dónde viene. Este aspecto también les pido que recuerden porque es muy serio esto. Esto es muy serio, esto es medicina, no es ciencia, no voy a entrar en cuestiones de teorías conspirativas o demás, simplemente esto es información objetiva científica. Entonces, se modifica a la estructura del adenovirus del chimpancé creando un adenovirus con
una información genética que no sabemos de dónde proviene. Lo que ustedes ven en verde y donde dice vector, ese es el virus del adenovirus del chimpancé modificado y el cual es presentado, inoculado, inyectado al ser humano y va a llegar a la célula humana. Fíjense siempre en el lado izquierdo de vuestra pantalla. Ahí el vector está penetrando en la célula, está viajando, dice vector is packaged in vesicle, es decir, el vector está dentro de una vesícula que le va a ayudar a viajar por la célula, y luego, ahí ya cerquita a vuestra mano derecha, está entrando al núcleo de la célula. Dice, vector inject new genes into nucleus, cells makes protein using new gene. Es decir, ese vector del virus modificado, con un ADN que no sabemos de dónde viene, qué es, penetra en el núcleo de nuestras células, generando a través de la replicación de la recombinación genética, ese ADN va a replicarse con nuestro ADN y nosotros vamos a producir un nuevo vector que va a tener ADN nuestro y ADN del virus. Ese ADN del virus, ahora formado, modificado, va a crear, luego esos virus, ese vector de adenovirus, va a viajar por la sangre y va a tocar los receptores de las distintas células del cuerpo, y ahí entonces los anticuerpos de nuestro cuerpo se van a formar y de esa manera va a evitarse la infección. Esto simplemente de manera sucinta, simple, pero quiero quedarme en este detalle. Es un virus modificado en su ADN que va a modificar nuestro ADN. El gran tema es que el ADN es la molécula de la vida, sintetiza proteínas, que las proteínas es lo que somos nosotros. Las proteínas llevan información a todas las células de nuestro cuerpo, y aquí entonces con nuestro ADN modificado podemos sintetizar proteínas de información que no sabemos qué es. Vamos a la siguiente. Análisis sobre las distintas vacunas del SARS-CoV-2. Vamos a la siguiente. La vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford y AstraZeneca utilizan una versión genéticamente modificada del adenovirus que causa el resfriado común en los chimpancés. La vacuna, ese nombre, ha sido modificada para que se parezca al SARS-CoV-2. Entonces, esa vacuna, lo que yo les mostré, el vector, no es el SARS-CoV-2, no es el coronavirus, es algo que se modificó genéticamente. Así, cuando esta vacuna se inocula en nuestro cuerpo, el sistema inmunitario reacciona como si fuese coronavirus, ¿sí? Se manda un adenovirus modificado y esto hace que nuestro sistema inmunitario reaccione como si fuera coronavirus. Vamos a la siguiente. El resultado es que el organismo se prepara para que, si llegamos a contraer la infección, no produzca la enfermedad, o en todo caso, si hay algún efecto, que sea el más leve posible. El efecto de la vacuna es mediado por un aumento de los anticuerpos y células T generados en la sangre de los voluntarios que se prestan al experimento contra ese virus, ¿sí? Entonces aumenta anticuerpos y células T para que combatan más efectivamente al virus. Vamos a la siguiente. Bueno, esto simplemente, básicamente, en el lado centro de vuestra pantalla es el virus modificado que luego va a ser introducido en las personas y ahí entonces las personas van a estar inmunizadas. Vamos a la siguiente. Bueno, hay una vacuna que se denomina AstraZeneca, que está siendo trabajada por este laboratorio, más la Universidad de Oxford en Inglaterra,
Pero en la fase 3 del desarrollo de esta vacuna, se vio que una voluntaria de 37 años sufrió una mielitis transversa, luego de recibir la segunda dosis de la vacuna, inflamación de la médula espinal, de coronavirus durante la fase 3 de los ensayos clínicos. Claro, no, vamos al anterior, Daniel. A eso, gracias, Daniel. Están tan apurados para sacar la vacuna, que, como les comentaba, el desarrollo de la vacuna, que tiene fase 1, 2, 3, que dura años, lo están haciendo en meses. Y entonces, la de AstraZeneca, en la fase 3, produjo mielitis transversa. Esta reacción adversa frenó el desarrollo de la vacuna AstraZeneca, para que ustedes vean la importancia, lo delicado que significa el desarrollo de una vacuna. Se frenó inmediatamente. La FDA, que es el organismo norteamericano de control de alimentos y medicamentos, frenó inmediatamente y pidió informes a AstraZeneca, también los ingleses, porque generó una reacción adversa y esto hizo que se detuviesen todos los avances de la vacuna AstraZeneca. Vamos a la siguiente. Hay otro laboratorio, se denomina Moderna. Vamos a la siguiente. Usa la tecnología de ARN mensajero en humanos, se inyecta en una persona la versión incompleta del virus, trocitos del SARS-CoV-2, el virus que genera el COVID-19, en las propias células. Estas partes serían incapaces de provocar la enfermedad, pero sí suficientes para estimular las defensas y generar anticuerpos. Entonces, la vacuna de Moderna, otro laboratorio, utiliza trocitos del SARS-CoV-2 y se inyecta en el cuerpo humano, y entonces estas partecitas van a provocar un poquitito de la enfermedad para estimular las defensas y generar anticuerpos que luego entonces, al estar ya preparados, cuando venga el virus del COVID, no me va a enfermar. Siguiente, por favor. China también ha patentado una vacuna con el COVID-19, trabaja con los mismos principios básicamente que la de AstraZeneca. Es decir, un vector alterado genéticamente para generar inmunidad. Siguiente. Rusia lanzó la vacuna Sputnik 5. El presidente Putin la inyectó a la hija, él no, sino los médicos rusos inyectaron a la hija para que él dijo, bueno, si yo inyecto a mi hija o se inyecta a mi hija con la vacuna es porque estoy seguro que va a andar y que no trae consecuencias. Se han producido ya millones de dosis de la vacuna rusa, está siendo probada en distintos lugares. ¿Por qué vacuna china, rusa y norteamericana occidental? Porque de ninguna manera los rusos o los chinos van a inocular vacuna norteamericana a su población. Esto, queridos amigos, no es conspiración, esto es geopolítica y esto es todo farmacología, esto es real, Ni los rusos ni los chinos van a dejar que les coloquen vacuna a su población viniendo de sus enemigos mundiales por el dominio mundial. Porque de ninguna manera los rusos y los chinos van a dejar que les ingresen ADN a sus poblaciones modificando el ADN de su gente. Así que ellos dicen, no, nosotros vamos a hacer nuestra propia vacuna. Señores, aquí no entra ninguna vacuna que no la hayamos hecho nosotros. Tengamos cuidado con esto, amigos, porque nosotros somos latinoamericanos, ¿no? La mayoría. Y lamentablemente, nosotros siempre somos los conejitos de India, ¿sí? A nosotros nos colocan todas las vacunas, prueban con nosotros. Así que simplemente eso, tengamos cuidado
que nuestras autoridades de salud tengan cuidado con qué nos van a inocular si es que la vacuna va a ser obligatoria. Simplemente esto desde el punto de vista científico, no me meto en política, es desde el punto de vista científico, para que ustedes vean lo delicado que es la vacuna. Hay modificación genética y no sabemos qué hay ahí adentro. Vamos a la siguiente. La vacuna SARS-CoV-2 es la solución para la pandemia. Ahí vemos una ancianita siendo vacunada. Vamos a la siguiente. Alerta sobre la vacuna para el COVID-19. Doctor Paul Offit. Lo que les estoy compartiendo son personas científicas en el mundo. Nada de lo que yo les he comentado este día es sacado al azar, sino producto de investigación, estudio, y por supuesto varía mucho. En la ciencia no hay absolutos, en la ciencia se duda, en la ciencia se experimenta, en la ciencia hoy es algo y mañana es otra cosa. Así que ustedes tienen que entender que este es un acercamiento científico y está en pleno desarrollo el tema del virus. Bueno, simplemente el doctor Paul Offit dice, tenemos dos formas de detener este virus. Una son las medidas higiénicas, mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, y la otra es la vacuna. Con esos dos podremos controlar este virus. Si tuvieras que elegir cuál es el más fuerte de los dos, yo iría con las medidas higiénicas. Es decir, con buena prevención podemos ser bastante efectivos en el control del virus. Siguiente. Doctor Luis Marcelo Martínez, médico genetista argentino, dice, la vacuna génica, es decir, con el ADN modificado, la vacuna génica tendría asociado el riesgo de que este ARN interfiera en la expresión o funcionamiento de ciertos genes del organismo. Y entre ellos el gen de una enzima, ACE2, que tiene fuerte relación con la fertilidad y la reproducción humana. Entonces, lo que se vio, lo que se estudió, es que esta vacuna, este ARN de la vacuna, podría interferir en receptores enzimáticos de las células del testículo. Habría una reacción adversa en el testículo del varón que afectaría la fertilidad y la reproducción humana. Siguiente. Aborto y cáncer asociados a la vacuna COVID-19. En cuanto a la calidad, actualmente no se conoce la formulación exacta de la vacuna. Y para la producción se ha hecho público que el vector diseñado se propaga en líneas celulares humanas inmortalizadas, por lo tanto cancerígenas procedentes de tejidos fetales embrionarios. Entonces, cuando yo les contaba allí en el anterior PowerPoint del principio, que ese ADN que estaba ahí en Colorado, no sabemos de dónde viene, necesitamos una fábrica de esos ADN. Y tienen que ser de células que estén multiplicándose permanentemente. Una fábrica que tenga cadenas de producción del ADN en forma eterna. Y esas son las células cancerígenas y las procedentes de tejidos fetales embrionarios producto del aborto. Otra vez más, esto no es teoría conspirativa, esto es ciencia. Vamos a la siguiente. La vacuna para el SARS-CoV-2 es la solución para la pandemia. Doctor Michael Osterholm, hay dos soluciones. Una es una vacuna eficaz que se pueda producir en cantidades suficientes para inocular a gran parte del mundo. La otra es hacer que la población de cada país
alcance un nivel de inmunidad colectiva contra el virus, lo que significa que entre el 60 y el 70% de la población haya sido infectada, ¿sí? Entonces, dos soluciones: una vacuna que se produzca por millones de dosis, para que todas las personas de la Tierra estén protegidas, y por otra, la inmunidad colectiva, que significa que mayor cantidad de personas se hayan infectado y generado anticuerpos, una inmunidad, para que así el virus vaya debilitándose y los seres humanos, entonces el mismo virus debilitado va a ir desapareciendo. Aunque siempre va a estar el coronavirus con nosotros, no va a generar la pandemia que genera. Vamos a la siguiente. Bueno, miren, rapidito, esto es muy interesante, muy interesante. Al lado izquierdo de vuestra pantalla, en celeste, las personas que no están inmunizadas; en rojo, esas dos personitas que están con el virus. Pasa para el otro lado, a la derecha, miren ustedes cómo se ha multiplicado la cantidad de infectados, y hay pocas personas en celeste no infectadas. Siguiente punto, a la izquierda, en celeste, personas que no se han contagiado, siguen estando aquellos dos individuos en rojo que están contagiados gente, pero ya pueden ver en amarillo personas que han desarrollado anticuerpos para vencer al virus, para no contagiarse. Vamos a la derecha. Ahí otra vez más, cantidad de infectados, personas en celeste que no se han contagiado, pero ya aparecen personas inmunizadas que ya tienen anticuerpos contra el virus y que no se van a contagiar. Lado izquierdo, parte inferior, miren ustedes, en la población ya hay mayor cantidad de personas inmunizadas. Los dos hombres en rojo siguen contagiando, pero hay mucho menos contagios porque la inmunidad de rebaño ha triunfado sobre el virus. Lado izquierdo, lado derecho, miren ustedes, la cantidad de gente inmunizada ha bajado la cantidad de personas infectadas. Esto es la solución natural. Esto es la solución que la naturaleza, que Dios nos ha dado. Este sistema inmune perfecto, casi perfecto. Miren amigos, con este sistema inmunitario hemos vencido enfermedades por más de 20.000 años. La humanidad ha pasado virus, bacterias, pestes, la peste bubónica, la peste negra. Raúl Radakov nos decía al principio que en el año 200 hubo otra peste que fue tremenda. Los seres humanos hemos pasado infinidad de pandemias, pero las logramos vencer porque la mayor cantidad de personas lograron generar una inmunidad para esa enfermedad. Siguiente. Bueno, simplemente esto es última noticia, no les pido que lean toda la información, pero fármacos prometedores y potenciales para el tratamiento de COVID-19 está avanzándose con medicamentos con anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que se preparan y se inyectan a la persona. Acá ya estamos en la terapéutica, ¿sí? Acá estamos en la terapéutica. Son medicamentos que están siendo probados para curar a la persona. Hay varios, cloroquina, ustedes lo habrán escuchado en la televisión, y hay uno a vuestra mano izquierda, parte superior en rojo, donde dice replicasa. Bueno, ahí hay una flechita en rojo, vayan hacia arriba de la flechita en rojo, dice Remdesivir. ¿Qué es lo llamativo de esto? Remdesivir es
el antiviral que le colocaron al presidente Trump, que ustedes saben que la semana pasada contrajo el coronavirus, el SARS-CoV-2, y en el hospital le pusieron Remdesivir y entre 3 y 4 días salió Trump de aquella situación, ¿sí? También se contagió Bolsonaro, salió rápidamente con cloroquina. Se contagió el primer ministro de Inglaterra, a los pocos días salió adelante. Entonces hay distintas terapéuticas que nos ayudan, y también si una persona se infectó, lo más probable y en un alto porcentaje es que pase la enfermedad y la transcurra y vuelva a su vida normal. Lamentablemente hay personas que tienen cuestiones de base como hipertensión, diabetes, obesidad. Cuidado con la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para el contagio con el coronavirus. Neumonías. Bueno, aquellas personas que tienen este riesgo puede complicarse con la enfermedad. Muy bien, vamos a la siguiente, en honor al tiempo. Conclusión, a mi entender se necesita más tiempo de estudio en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Sería muy prematuro lanzarla al mercado sin tener la seguridad que no producirá modificaciones en el ADN de los seres humanos con la potencial consecuencia para la salud. No creo que una vacuna desarrollada en tan pocos meses tenga todos los protocolos de la farmacología que aseguren su efectividad y seguridad. Vamos a la siguiente. Y estos son contactos de mis redes sociales: Twitter, YouTube, Instagram, Facebook y el WhatsApp, ¿sí? Si desean contactarse o hacerse amigos en cualquiera de las siguientes redes, nosotros permanentemente estamos brindando información. Así que Daniela, ya estamos. Bueno, Gabriel, la verdad que impresionante, súper interesante todo el seminario y la charla que hoy diste. Voy a abrir el espacio de preguntas para todos ustedes, todas las preguntas, inquietudes, tanto a Raúl Radakov como al doctor Gabriel Floresiani. Raúl, te pido que te sumes, ahí te desmuteo, así también formas parte de las preguntas. Así que vayan pensando, los voy invitando a que nos vayan escribiendo. Raúl, si querés comentarnos algo, compartirnos algo, bueno, todo tuyo. Con todo gusto, mientras que esperamos que los asistentes a esta charla, taller, piensen si quieren consultar alguna cosa puntual. Primero agradecerles a todos la presencia, esto es fundamental. El interés de querer saber más, de ver puntos de vista. El doctor ha sido muy claro fundamentando su posición, y indudablemente hay algo que me causó mucha gracia, se lo escuché decir a un médico en la televisión el otro día. A los que les gusta el fútbol les va a resultar gracioso, porque dijo que hay que aplicar el método Dybala. Dybala como el apellido del jugador tan famoso, porque es distanciamiento, barbijo y lavado de manos. Si la gente se lavara las manos con la frecuencia necesaria, no solamente no se extendería el virus, sino tampoco se extenderían muchas otras enfermedades. Muchísima gente se enferma y seriamente, precisamente por la mala costumbre de no cuidar sus manos, que se las ponen en la boca, que se la ponen en la nariz, que se la ponen en el ojo, y bueno, son vías de contagio que hay que tener en cuenta. Estamos en tiempos difíciles, ya lo sabemos. Indudablemente no existen soluciones mágicas. Muy interesante, como compartió el doctor, fue todo el tema de lo que se llama la inmunidad de rebaño, que esta evidentemente es la inmunidad que ha ido haciendo que la humanidad no desaparezca con las sucesivas pandemias que hemos sufrido. La diferencia es que en el pasado, una pandemia se llevaba por ahí el 10, el 20 o el 30% de la población. Hoy en día esperemos que eso no suceda, porque eso estaríamos hablando de miles de millones de personas muertas. Eso no podemos permitirnos ese lujo. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos, muy cuidadosos. Y bueno,
confiar justamente en la salud, confiar en estas medidas y confiar sobre todas las cosas y poner toda nuestra fe en Dios, porque Él es el fuente de toda la vida. No sé, bueno, si hay preguntas, más allá de los saludos que estoy viendo, que son todos muy lindos. A ver, hay una pregunta para el doctor, por ahí me pareció ver. Sí, ahí Jimmy Gongaza pregunta, ¿qué recomienda, doctor? ¿Que no nos vacunemos y que esperemos el efecto de rebaño? Vamos a ver qué nos dice el doctor. A ver, está por ahí. Fue a tomar agua después de hablar tanto tiempo. Ahí está, ahí va a aparecer. Jimmy Gonzaga es uno de nuestros capellanes y pastor en la provincia de Catamarca, varón de Dios, con un excelente testimonio, al cual quiero mucho, y nacido, criado en Ecuador y afincado en nuestra hermosa tierra. Adelante, Gabriel. Sí, Raúl, bueno, un saludo a Jimmy, también un amigazo. Yo esperaría. Es muy pronto para la vacuna. Fíjense ustedes que se esperaba la vacuna, prometieron para marzo, prometieron para diciembre. Espérenme un segundito que está haciendo para atrás. A ver, un segundo. Un segundito. Ahí está. Hola, hola. Ahí vamos. Bueno, muy bien. A ver, que tengo a mi hija Carla que nos ayuda. Ahí. A ver. Ahí vamos. Perdón, hay una pregunta. A mí me parece que habría que esperar el tema de la vacuna. Gracias a Dios se están desarrollando distintas terapéuticas. Esto en los últimos tiempos está apareciendo. Medicamentos. Muchos científicos. Estaba leyendo hoy justamente un informe de científicos de Harvard, Oxford y otras universidades muy importantes, firmado por 1000 médicos, que ellos decían que sería muy importante los métodos preventivos y la inmunidad de rebaño, fundamentalmente, y que, bueno, ciertamente la vacuna ayudaría, pero que no sería el gran punto a tardar. Así que hay otros métodos que para detener que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor. Acá también Alfredo González pregunta sobre qué se sabe acerca de las personas que se contagiaron el virus. ¿Se pueden volver a contagiar? ¿Está claro, no está claro? ¿Se está viendo? ¿Qué información concreta tenemos acerca del tema? Sí, te digo, al ser un virus nuevo, se está aprendiendo sobre la marcha. Se está aprendiendo mucho sobre la marcha. Lo que hoy es cierto, mañana no es cierto, porque estamos en proceso, estamos haciendo historia, por así decirlo, con el virus. Es indudable que la persona que se contagió va a desarrollar anticuerpos. Esto significa que va a tener su sistema defensivo mucho más preparado para una reinfección. Si llegase a reinfectarse, al tener los anticuerpos, va a debilitar el virus, ya no va a ser lo que hubiese hecho al principio. Hay un sistema de defensa generado, lo que va a producir que la enfermedad, si se manifestase, sea con síntomas mucho más leves. Muy bien. Acá Karina Figueroa, que es mamá, pregunta, ¿qué hacemos si nos obligan a vacunar a nuestros hijos para poder ir al colegio? Bueno, es un tema. Justamente el doctor Mentano estuve estudiando el tema mucho, me mandó un informe, se estuvo debatiendo en diputados aquí en Buenos Aires, en Argentina, en la Cámara de Diputados. Y bueno, está en discusión si es que va a ser obligatoria, no va a ser obligatoria, si los laboratorios van a tener que dar informes de dónde viene ese famoso ADN, si no se va a poder hacer juicio a los laboratorios. Bueno, eso está en discusión, ¿no? Está en discusión.
Lo que sí hay un proyecto de ley que se está discutiendo en diputados, y también el sábado hablé con la senadora María Belén Tapia, y me dijo: Gabriel, todavía estamos en discusión, pero nuestros senadores y diputados están tratando el tema, por lo delicado que significa, si es obligatoria o no, una vacuna con tan poco tiempo de desarrollo. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta que dicen: ¿qué opinás sobre el tratamiento con ibuprofeno sódico? No, el ibuprofeno, va a mitigar los síntomas, no va a evitar que las personas se contagien. Va a mitigar los síntomas, la fiebre, los dolores articulares que se producen en aquellas personas que están sufriendo el COVID. Así que, no, es muy bueno el ibuprofeno, es de indicación médica, y paracetamol y ibuprofeno. Bueno, muchas gracias. Estamos recibiendo un montón de saludos, muchos mensajes diciendo que el mensaje fue muy claro, tanto de Raúl como del doctor Gabriel, así que les agradecemos a todos. Había por allí una pregunta que me pareció muy pertinente, que decía cuál es el consejo pastoral para este tipo de situación, ¿no es cierto? Y obviamente el consejo médico está más que claro. Como pastor, yo lo que tengo que decirle es: usted es mayordomo de su cuerpo. Usted no es el dueño de su cuerpo, usted es mayordomo, usted es el administrador. Debe responder a Dios por ese cuidado. Y también debe responder a Dios por el cuidado de aquellas personas que están a su alrededor. Entonces, extremar los cuidados justamente con estas medidas de distanciamiento, lavado de manos, barbijo, y especialmente cuidarse si usted es persona de riesgo o si usted tiene a su alrededor personas que son grupos de riesgo, como mencionó muy bien el doctor, obesos, diabéticos, personas que han sido tratadas con quimioterapia o por otro tipo de enfermedades que afectan el sistema inmune. Indudablemente hay que multiplicar los cuidados. Entonces, el consejo es: confíe en el Señor, cuídese, cuide a los que tiene alrededor, sea prudente en todas las cosas, sea prudente, no haga cosas innecesarias. La vida no va a volver a ser la misma, esto quédese claro, no va a volver a ser la misma, por mucho tiempo no va a volver a ser la misma. Las consecuencias, los coletazos de esto van a durar por años, tal vez 2, 3, 5 años, no sabemos, esperando que no tenga un reciclado con una mutación más perversa y más perjudicial. Así que seamos prudentes, seamos prudentes. Esta es la única solución que yo les puedo dar: confiar en Dios mucho, con todo el corazón, y estar dispuesto a servir al prójimo en todo sentido. Esta es mi palabra como pastor. Hermoso mensaje, Raúl. La verdad que creo que con esto vamos a finalizar el Zoom. Creo que acabas de sintetizar todo el mensaje necesario que tenemos que recibir, de ser precavidos, pero no tener temor, tener respeto y cuidarse entre todos. Así que vuelvo a felicitarte por todo tu trabajo, y a todos los capellanes, también agradecerles por todo lo que hacen. Les agradezco estar hoy acá, la verdad que es un placer poder compartir estos momentos, tanto con vos, Raúl, como con el doctor, que nos enseñan siempre que los podemos compartir con ustedes. Así que les agradezco un montón, Dios los bendiga, que tengan una hermosa tarde y estamos en contacto.